Vamos entonces a iniciar la primer mesa de hoy, que es una conferencia que va a estar a cargo del licenciado Leonardo Rossi. Leonardo va a acompañarnos hoy, se vino desde Córdoba, no sé, el pendrive de acá. Se vino desde Córdoba, llegó de madrugada, así que le agradecemos también a Leo que el esfuerzo de haberse venido hasta acá. Él va a abrir esta jornada y este ciclo también, invitándonos a pensar en la comida como una herramienta política. Lo que también le da contexto a lo que decía el rector y el decano de la facultad recién, ¿no? Esta necesidad de que la universidad se ponga a discutir estos temas en clave política, es decir, en clave de ejercicio para la transformación de la realidad. Y por eso, Leo, es un honor para nosotros tenerte. Bienvenido a nuestra universidad y a este espacio. Bueno, buenos días. Muchas gracias a Damián, a todo el equipo, a Pato de la Rosa, a todos los que están organizando acá el espacio. Brevemente me presento. Soy Leonardo Rossi, soy doctor en ciencia política. Así que le pido a las médicas, médicos y licenciados en economía que me asistan cuando esté fallando en algún dato o alguna definición conceptual. Soy miembro del colectivo de investigación de ecología política del sur, que es un espacio que hace un poquito menos de 10 años tenemos en CONICET, en el IRES CONICET de Catamarca, coordinado por Horacio Machado Arauz. Bueno, es un espacio que bueno, se hermana también con el espacio acá que vienen llevando las compañeras y los compañeros, donde entendemos la ciencia como un espacio de servicio para producir vida y no para producir mercancías. Esa un poco es la mirada que nos guía. Sobre todo en mi caso trabajo en torno a los sistemas agroalimentarios, desde la ecología política, pero también muy cruzado de un tiempo a esta parte por todo el tema también de la transición energética, porque son temas que se nos van yuxtaponiendo en nuestros trabajos de campo. De hecho, empíricamente se nos vienen poniendo una cuestión encima de la otra. Y concretamente un poco la propuesta que me hacían era de pensar esto, el alimento como herramienta política. El libro que editamos como síntesis de lo que fue mi tesis doctoral se llama Teoría Política de la Comida, una crítica ecológico-comunal en tiempos de colapso. O sea que viene muy a colación con todas estas cuestiones, y es un tema que me interesa bastante, la cuestión de la transición energética pensando el alimento, porque es un tema que en Argentina, cuando pensamos en transición, en el mejor de los casos se habla de la cuestión de los biocombustibles y ese tipo de aspectos, o la cuestión de la agroecología, que está muy bien, pero se habla muy poco de la energía realmente, digamos, existente y demandante de los sistemas agroalimentarios, y un poco por ese lado va a ir la charla, haciendo este cruce con la mirada política. Voy a ir de lo más general, de algunas cuestiones más bien teóricas. Le pido que me frenen, que me pregunten, digo, si hay algo que está fuera de lo que se viene conversando. Para terminar, si nos da el tiempo, en cuestiones un poco más de aterrizaje, si se quiere, empírico, de propuestas prácticas políticas. Esperaré que entren las compañeras. Un poco la categoría clave que nos ha guiado en nuestros estudios, nuestras indagaciones, es la categoría de metabolismo social, que es una categoría que es muy utilizada en la economía ecológica, pero nosotros sobre todo abrevamos en la tradición ecomarxista y en una mirada política, y fuimos dándole nuestra propia forma, ¿no? Esta idea de metabolismo social, que es la relación de las comunidades humanas con la naturaleza y cómo organizan sus flujos de materia y energía, ¿sí?, para producir la vida, y esa producción, que es el trabajo, ¿no?, el trabajo humano sobre la tierra, sobre la naturaleza, cómo permite la reproducción. Esto que mencionaba Damián antes, ¿no? Lo que nos parece central es entender esto, cómo fuimos destejiendo ese vínculo, destruyéndolo, fracturándolo.
y entender que a partir de las formas capitalistas, desde sus orígenes, desde sus formas primigenias, la agricultura va abandonando el carácter endógeno. Históricamente, digamos, lo que hoy damos por normal de que el alimento provenga de un territorio que no es el que habitamos es una anomalía antropológica. Eso, digamos, en términos de temporalidad evolutiva es prácticamente un punto muy marginal que no ha existido. La agricultura empieza a hacer esto, ¿no? Un trasvase de energías del suelo, pero también del trabajo humano, ¿no? De un territorio hacia otro. Se quiebra la reposición natural de nutrientes, se desacopla, se desregula, ¿no? La relación entre población y territorio, que es un acople ecológico, pero en términos humanos es un acople biológico-cultural. Y esto nos parece clave porque se suele dejar de lado eso, ¿no? Se mira esta cuestión de flujos de materia y energía en una clave más económico-ecológica, pero para nosotros es central que lo que se rompe con la lógica del capital son las formas político-culturales asociadas a los procesos agroalimentarios locales, ¿no? Lo que se rompe es la forma que cada comunidad tuvo de organizar esa relación política, de habitar el territorio y de nutrirse de las energías que da la tierra. Un poco estos unos gráficos que armé, que es como para entender la relación básica, ¿no? El alimento o comida, ¿no? Como pensar en esa clave tanto como fuente nutricia biológica y también como fuente cultural la comida, que está en el centro de esto, ¿no? De la especie en términos biológicos, pero de la comunidad como comunidad política, del organismo individual que hace parte, ¿no? De esa especie, pero de ese sujeto que tiene agenciadas prácticas para funcionar adentro de esa comunidad, y del territorio, que es la comunidad ampliada, ¿no? Esa comunidad más que humana. Esa ha sido un poco la historia evolutiva nuestra. No ideal, no pensar que las comunidades eran todas comunidades buenas y que funcionaban armónicamente, pero sí esa ha sido un poco la lógica que predominó en nuestra historia evolutiva, lo que llamamos las formas primordiales de lo político. El cuidado, que justamente también mencioné, me parece central que esté como parte de la agenda de estos encuentros, el cuidado para la reproducción, la cooperación interespecífica e intraespecífica, ¿no? Una idea de un sociometabolismo comunal. Eso ha sido un poco lo que predominó, no porque lo digamos de vuelta como algo, como un tipo ideal, sino porque la literatura, revisamos mucha literatura histórico-antropológica y eso ha sido lo que ha predominado en la historia humana, ¿no? Y las otras formas que han roto eso, que también han existido, han sido anomalías y han llevado a extinciones o a procesos de colapsos civilizatorios locales. La situación específica que tenemos hoy, que tenemos un sistema que es el capitalismo, que por primera vez es un sistema civilizatorio de orden global, con lo cual el colapso tiene un alcance planetario. Y estas fracturas, estas rupturas de esa relación, ¿en qué derivan, no? De vuelta, primero en términos locales, pero hoy con el sistema como está presentado a escala planetaria, epidemias, hambres, sindemias, trastornos ecológicos climáticos. ¿Y en qué se define, digamos, en qué se define esa fractura sociometabólica? De vuelta, no es solo una ruptura biológica, es una ruptura de formas políticas que tiene detrás sus propias tecnologías políticas, ¿no? Con la colonia, la gran plantación ha sido la forma típica de romper esos metabolismos comunales, ¿sí? Las grandes plantaciones azucareras, los cercamientos en Europa, que se estudia mucho en historia, supongo que en economía también deben ver algo de eso, ¿no? Cómo se van expulsando a los campesinos, cómo se van quemando sus casas, pero lo que se va destruyendo, lo que se va erosionando son los vínculos comunitarios que incluso en la época feudal tenían regulaciones morales para que las personas no se murieran de hambre, ¿no? Porque siempre nos hablan, quieren volver a la Edad Media. Bueno, incluso en la Edad Media había, para pensar también las lógicas que tenemos en la universidad, en la escuela, no estoy idealizando la Edad Media, digo para pensar que había incluso mecanismos morales de regulación de que mi vecina, mi vecino, que era parte de mi comunidad, no podía morirse de hambre al lado mío, ¿no? Y nosotros hablamos de esta palabra que, digo, si no se entiende, lo podemos ampliar y explicar, no me quiero detener, después podemos incluso charlar más extendidamente algunas cuestiones, pero que en estas formas políticas hay regímenes ontológico-políticos,
¿no? Y ahí un poco lo que decía recién el rector. ¿Por qué no nos conmueve? ¿Por qué no nos conmueve la catástrofe, la crisis? ¿Por qué no me conmueve la compañera o compañero que está ahí en la calle desnutrido, muriéndose de hambre? Porque nos pasa, también nos tenemos que hacer cargo, porque hay todo un régimen mucho más profundo que un régimen de la superficie político-económica, que es un régimen ontológico que tiene que ver con un régimen de sensibilidades, de diseño de mundo y de qué tenemos agenciado cada uno y cada uno como la forma de lo político, ¿sí? Y acá pongo, no caemos en lo mismo, ¿no? en definir en estas lógicas dualistas y binarias. Lo hago acá a modo de ejemplo por el gráfico, pero debiéramos poner muchos diseños de mundos y de regímenes políticos, pero para dar una muestra bien palmaria, un poco por un lado lo que fue la gran plantación, ¿no? Porque el capitalismo empezó mucho antes que en el norte europeo, las factorías, las fábricas empezaron por la colonia, con la conquista de América, estas fábricas, ¿no? Del hombre blanco, armado, varón, dueño, ¿no? Usando ingentes cantidades de energía para producir mercancías alimentarias, no alimentos, trasvasarlas de una punta a la otra del mundo y generar alrededor desiertos alimentarios, donde había comunidades autosuficientes, biodiversas y sociodiversas, ¿no? Es un régimen, y esto genera todo un régimen de sensibilidades, en el esclavista y en el esclavo. Y en toda la sociedad intermedia va generando un régimen, ¿no? De la normalidad. Cuando en la pandemia hablamos de qué es la normalidad. Bueno, esa normalidad se va agenciando de generación en generación, que no quiere decir que no se pueda romper y que no haya contrahegemonías, pero hay una hegemonía de un régimen de sensibilidades. Y del otro lado tenemos un diseño de mundo que ahí no se ven personas, pero hay personas. Eso es una milpa, es una selva. Hoy sabemos, ¿no? Que las grandes selvas mesoamericanas, la Amazonía en gran parte son cultivos antropogénicos. Hoy la antropología y la arqueología nos está demostrando, porque también tenemos eso. Cualquier intervención humana, cualquier práctica agrícola es per se nociva. Eso nos han dicho, nos han enseñado en la escuela, nos han enseñado en la universidad. Y no, por el contrario, hoy sabemos que muchas de las grandes selvas que tenemos en el planeta han sido cultivadas por comunidades humanas durante miles y miles de años. Y eso nos cambia. Eso nos cambia de lo que somos capaces, como especie. No somos una especie destinada a fagocitarse el planeta, sino que hemos sabido cultivar biodiversidad y multiplicado la biodiversidad. Eso también está estudiado. Hay vasta literatura, de Toledo, Barrera, de Knight y Ford sobre la selva maya. Hay muchísima literatura y cada vez es abrumadora la evidencia empírica que está apareciendo de eso. Entonces, bueno, ir pensando cómo vamos construyendo nuestros imaginarios y de lo que somos capaces, ¿no? Porque hoy también se nos habla mucho de adaptación y mitigación, y no podemos imaginar en nuestro horizonte cognitivo, no podemos imaginar que podemos cultivar mundos mucho mejores para vivir. Entramos en la petrodependencia. Bueno, uno de los grandes maestros, ¿no? de la economía ecológica, Georgescu Roegen, habiendo cambiado la energía solar, claramente dispersa pero duradera, por energías fósiles concentradas pero sin futuro, la agricultura vio crecer efectivamente su productividad de una forma espectacular, pero al precio de una disminución no menos espectacular de su rendimiento termodinámico, lo que significa una reducción proporcionalmente creciente de la vida futura. Las emisiones, el gasto de energía, ¿no? Claro, aumentó la producción agrícola cuando empezamos a tener combustibles fósiles, maquinaria, industrialización, pero nunca como antes una comunidad humana a escala planetaria se fue poniendo tan cerca de cortar su ciclo reproductivo como especie, para pensar costos y beneficios. Y el alimento con el sistema petrodependiente es un vector de energía fósil, ahora lo vamos a ver. Estamos comiendo petróleo. Básicamente estamos comiendo petróleo. Entonces, de vuelta, cuando se piensa la transición en las ciudades, bueno, hay que pensar esta relación ciudad-campo, no solo la agroecología por lo sano, sino pensar las ingentes cantidades de fósiles que estamos utilizando en nuestro sistema.
ese desacople que decía antes entre territorio, alimento y población, la abundancia agroindustrial ha contribuido en gran parte a hacer crecer la población de 2 a 7 mil millones de individuos en un siglo, ¿no? Se estima que la población humana no había sobrepasado los 1.000 millones de habitantes a escala global antes de la revolución industrial, ¿sí? Tuvo saltos, tuvo picos, tuvo bajas, pero que no había sobrepasado esa cantidad de población. Y se introduce una sobrecarga de insumos no renovables estoqueados durante millones de años para aumentar los rindes en periodos muy cortos de tiempo, que es una fantasía que nos brinda el petróleo y que hoy estamos viendo, o sea, la extracción de petróleo convencional ha llegado a su pico. Se discutía si iba a haber, o se sigue discutiendo cuántos años más. Supongo que, bueno, acá debe haber algunas personas más interiorizadas en eso, pero la realidad es que lo estamos viendo también empíricamente, qué es vaca muerta y qué es la extracción petrolera sobre el mar, que justamente no hay más petróleo convencional, que estamos corriendo las fronteras a los límites de los límites, y aparte del rendimiento que es decreciente de ese tipo de extracciones, lo que tengo que preguntar es que si seguimos extrayendo lo que queda en las formas no convencionales, nos vamos a freír, ¿no? Si llegamos a extraer lo que queda. Este es un gráfico un poco para ver esto, ¿no? Ese metabolismo fallido del capitalismo. No solo nosotros, digo, acá en Rosario, digo, lo saben bien, como grandes exportadores, digo, de nutrientes del suelo a través de la soja, del maíz y demás, sino ver a la inversa, digo, cómo circulan los fertilizantes sintéticos industriales por todo el planeta para que después circulen alimentos por todo el planeta. Digo, esta es la locura en la que estamos habitando, pero me parecía que es bien gráfico para ver ese trasvase, ¿no? Minero energético, previo siquiera a los procesos de siembra y cosecha. Esto es como la previa, digamos, de los procesos de siembra y cosecha. Estoy yendo de lo general, de lo global, ya vamos a bajar a las ciudades. Quédense tranquilos. Revolución verde o revolución negra. Dice Manuel Casal Lodeiro, un investigador español, las moléculas de nitrógeno contenidas en los cuerpos de los seres humanos que poblamos la Tierra en forma de ADN y aminoácidos que forman los tejidos, proceden en un 50% del gas natural convertido en fertilizantes nitrogenados y estos a su vez en alimentos vegetales y animales por medio de la agricultura y ganadería industrial. Me parece muy provocador y muy interesante. Se estima que más del 50% de la energía utilizada en la agricultura se destina a la producción de fertilizantes sintéticos. Y ver esto, ¿no? Las últimas décadas de neoliberalismo para acá, fertilizantes sintéticos han visto sextuplicar su aplicación a nivel global desde el 61 para acá. La población no se llegó a triplicar y el hambre en el mundo no lo solucionamos, ¿no? Claramente. Comer combustibles fósiles. Antes de la revolución industrial, la agricultura y la silvicultura eran productores primarios de energía. Esas selvas que le mostraba le daban energía y excedente de energía a las comunidades, ¿no? No solo alimentos, sino leña, cobijo, para construcción de casas. Y hoy el sistema alimentario, a la inversa, es un usuario neto de energía, es un pozo energívoro, especialmente en los países industriales. Cada caloría de energía alimentaria llevada a la mesa representa una inversión media de alrededor de 7.3 calorías de insumos de energía. Una tercera parte de ese gasto energético en esta lógica del capital que está totalmente desacoplada del derecho a la alimentación, ni siquiera alcanza su objeto. Una tercera parte, un 30%, ¿no? Por el desperdicio alimentario, que es lo que dice las Naciones Unidas, que un tercio y algunos estudios dan hasta 40%, de todo ese gasto que estamos haciendo energético ni siquiera cumple su función. Bueno, estos son gráficos genéricos, hay que ver en cada territorio, pero para evaluar eso, ¿no? Por cada kilo de alimentos, cuántos kilos de emisiones tenemos, que está bueno también para hacer a modo de taller y pensar sobre las dietas locales. Y es un sistema organizado en la energía exosomática, en la energía que no depende de nuestros cuerpos, ¿no? El gas natural y el petróleo sirven también para producir pesticidas, herbicidas, aparte de los fertilizantes que ya mencionamos, para hacer funcionar toda la maquinaria, tractores, irrigación,
Digo, para preguntar porque digo, también lo conozco en términos de experiencia personal, también muchas veces en la lógica de pequeña escala, local, agroecológica, nos cuesta salir de todo este mismo paquete y dinámica que nos trae el sistema industrial, ¿no? Las explotaciones agrícolas consumen energía directa, combustible, electricidad, gas natural que ya mencionamos, energía indirecta, ¿no? Necesaria para la fabricación y transporte de los insumos, y tenemos que hacer la cuenta dentro del balance. Algunos estudios, hace poco recuperé uno de Bandana Jiva, dan que todo el sistema agroindustrial, porque en general cuando, por ejemplo, Nación nos presenta los datos de emisiones o de consumo de energía, es muy difícil cruzar, digo, qué parte corresponde al alimento y de la industria, qué industria es industria alimentaria y el transporte, qué transporte es de alimentos, pero algunos estudios dan que más de un 40% de las emisiones corresponden a todo el paquete del sistema alimentario. Eso por los efectos negativos que tiene. Y por otro lado, lo que mencionaba antes, la vulnerabilidad, ¿no? Es un sistema hipervulnerable al desabastecimiento de insumos de la cadena de hidrocarburos. El año pasado hubo en el sector del agro, obviamente en los medios preocupa porque se corte la cadena de exportaciones de los complejos de los cereales y las oleaginosas. Pero las personas que comen también están enganchadas en ese sistema petrodependiente. Ya hay países, digamos, con crisis y con resentimiento de la cadena de suministros fósiles, que en general no son noticias que nos llegan, pues son países que no le importan a la geopolítica mediática, pero hay que tener en cuenta eso, que es un sistema muy vulnerable y a medida que haya menos combustibles fósiles, que los precios se encarezcan, se imaginan quiénes son los primeros que se van a quedar sin los insumos para producir alimentos. Y me parece central entender esto, más allá de la cuestión ecológica, que el capital fósil es un régimen de poder socioecológico, es un régimen político, ¿no? Y los orígenes no devienen de un proceso teleológico, ¿no? Natural que estaba destinado al género humano, de vuelta a esto de que somos malos por naturaleza y que íbamos evolucionando y que íbamos a llegar por donde vayamos a este puerto, ¿no? Esta idea del antropos y que se habla mucho del antropoceno. No. Ya vimos que las comunidades humanas han sido muy diversas, que han tenido muy poco que ver con estas formas, ¿no? De trastorno en los vínculos con la naturaleza, sino que el capital fósil nace en un lugar específico, en un momento específico, está organizado, ¿no? Por parte de hombres blancos del norte europeo, propietarios de fábrica, en su lucha por controlar sus bases de privilegios. Es un libro de Andreas Malm, ¿no? Un autor sueco muy interesante, se llama Capital Fósil, muy grande, pero muy interesante para entender cómo se origina, dónde nace, cómo nace el régimen que hoy tenemos petrodependiente. Reproducción de la valorización del capital atravesada por las prestaciones específicas de estas fuentes energéticas. Ya había capitalismo, ¿no? Antes del petróleo. Ahora, lo que permite el petróleo es lo que pasa en el siglo XX, digo, el gran avance y velocidad y escala del trastorno ecológico que estamos viviendo, la sexta extinción masiva de especies, el acelerado cambio climático, justamente por las prestaciones energéticas únicas que dan los fósiles. No se podría pensar en toda la maquinaria, en todo el transporte que tenemos sin los combustibles fósiles. Desacoplar una de las fuentes primarias de la vida biológico-cultural, como es el alimento, o sea, Damián, respirar y alimentarnos, de esta matriz, de este régimen, es un requerimiento ecológico que tenemos que salir de esta matriz fósil en términos ecológicos para sanear el planeta, para sanearnos nosotros, pero es sobre todo un desafío político. Es sobre todo el gran desafío político de nuestra generación. Entender eso, que no es un régimen natural ni es una cuestión ambiental, un problema ambiental aislado. Hay un patrón oligárquico, ¿no? De poder que está controlando este régimen. Lo vemos ahí, ¿no? 4 empresas que concentran casi el 70% del comercio de semillas, 4 que concentran el 70% agroquímico, 10 empresas que controlan el 40% del procesamiento de alimentos. Hay que entender eso, es un régimen socioecológico, ¿no? de una matriz de poder que nos tiene en este destino omnicida. Y en ese sentido, la agroecología, dice Pablo Servigne, un agrónomo francés que desistió del mundo académico científico,
no es una opción, sino que es una necesidad. Una necesidad, como decíamos, ¿no? Biológica y política. Tendremos que contar de nuevo con una energía cultural biológica, el trabajo, y es pertinente constatar que es precisamente este tipo de energía la que ya conocíamos. No tenemos que inventar nuevas máquinas, porque esa es otra ceguera epistémica que tenemos. Estamos pensando cuál es la tecnología nueva, ¿no? Ahora con el litio y los autos eléctricos, más que nos va a salvar. No. Tenemos miles y miles y miles de años de experiencia de conocer el trabajo y la regulación que tenemos con los ecosistemas. Esa energía que ya conocíamos y que le hemos abandonado. No porque tengamos que volver, como nos dicen cuando venimos a estas propuestas, ustedes quieren volver a la era de las cavernas. Digo, quienes estamos en la ecología política todo el tiempo nos están diciendo eso. No, seguramente haya muchísimos aprendizajes modernos para poder aplicar, pero en la base hay que entender que hay todo un cúmulo de conocimiento y experiencia que tenemos que recuperar. En el caso del colapso de un sistema, la idea es evitar la onda de choque, ¿no?, que se extiende a todo el resto de los subsistemas. Por eso es clave recuperar cuanto antes, ¿no?, el control sobre el alimento en la escala local. La relocalización de una economía puede ser forzada, catastrófica, pero también se puede planificar, y la alimentación debe ser prioritaria en esas planificaciones. De vuelta, se habla mucho de transición y se habla muy poco del alimento en las transiciones. Y la transición hacia una agricultura menos fósil favorecerá el desarrollo de una economía energética local, diversificada, descentralizada, lo más autónoma posible. Me pareció muy interesante lo del proyecto este, después quiero indagar un poco más, de la fábrica de alimentos, porque siempre me pregunto, es muy estúpida mi pregunta, es muy ingenua, pero cualquier mirada nacional popular progresista se desvive por... No sé, ya hoy no sé si se desviven, pero en algún momento histórico se desvivían por tener una empresa pública de energía, una empresa pública de minería, y las empresas de alimentos, ¿dónde está el alimento? ¿No? Como si fuese una energía marginal para la vida de los pueblos, ¿no? Eso, digo, es una pregunta para hacernos. ¿Cuáles son los imaginarios políticos que tenemos? Bueno, este es un gráfico un poco que ilustra... cómo se encuentra la sociedad también para pensarnos dónde estamos nosotros en las escalas locales, regionales, nacionales, el vínculo entre urbanidad y petrodependencia, ¿no?, el consumo per cápita anual calculado en barriles de petróleo, la relación entre los países más rurales y los más urbanizados según la cantidad de población rural y urbana. Un poco antes también daba algunos datos y me parece que es también bien ilustrativo para ver las posibilidades que tenemos. Después, adentro de esas sociedades hay muchísimas desigualdades, digo, hay un montón de cosas para analizar fino, pero digo, para hacer una primera entrada y ver cuáles son las posibilidades. Lo digo también porque nos pasa mucho, nuestro país es bien heterogéneo y vemos zonas rurales, lo digo porque es el caso, digo, que estudié acá en la tesis, en el libro, y sobre el que sigo indagando. Digo, una zona, por ejemplo, como Fiambalá, en la prepuna cordillerana, con un altísimo grado de autonomía alimentaria y rural. El objetivo es urbanizarlo, se está perdiendo esa autonomía alimentaria y de la mano que llegan empresas para extraer litio a la zona. Entonces, digo, cómo se van cruzando estos aspectos y cómo esas urbanidades, que para muchos gobiernos e imaginarios son urbanidades pobres, ¿no?, pobres y marginales. Bueno, cuando nosotros indagamos, por lo menos en las zonas más rurales del Bolsón de Fiambalá, bueno, veíamos que había signos de lo que podríamos llamar buen vivir, altísimo grado de autonomía alimentaria, altísimo grado de autonomía hídrica, altísimo grado de autonomía constructiva, y en la pandemia tuvieron poco y nada de problemas. Pero para el imaginario bienestarista, son sociedades pobres. Entonces, bueno, hay que hilar fino, pero digo, ver, ¿no?, eso, urbanidad, ruralidad, y cómo estamos frente a estas transiciones o posibles colapsos. Y muchos de esos países, digamos, justamente están entrando en situaciones críticas. Dejar de comer petróleo va a ser un hecho, el tema es cómo migrar. Nos definimos entre una política de decrecimiento democráticamente gestionada, que un poco es lo que se está discutiendo en este espacio,
contra una política omnicida dirigida por un capitalismo salvaje que está en caótica descomposición, no hay mucho que agregar a eso. Necesitamos tender una red de microsociedades resilientes basadas en el equilibrio con la naturaleza, en un metabolismo socioeconómico de base solar, basarnos de vuelta en la fotosíntesis como gran energía primaria, y en una nueva antigua cultura de respeto a la tierra y a las generaciones que habitarán en el futuro. Son algunos planteos de Manuel Casal Lodeiro. De vuelta, hoy en la actualidad, lo binario, acá me pasó lo mismo, pero esto, hoy también mismo tenemos para ir a buscar, y acá hay compañías y compañeros de organizaciones, regímenes ontopolíticos, diseños de mundo, regímenes de sensibilidades, ¿sí? No quiere decir un extremo y otro, pero esto, digo, son los cultivos en Córdoba, ¿no? La erosión. Y esa es doña Rosita Tolaba, digo, que también ha sido parte de, aparte que es compañera de las redes agroecológicas que integro ahí en Córdoba, de la zona periurbana de donde vivo. Ella está en Villa Retiro, a las afueras de la ciudad de Córdoba, a media hora de Colonia Carolla. Hace parte de tramas agroecológicas, sus dos hijas también hacen parte de tramas agroecológicas, proveen alimento a 3 ferias agroecológicas, 2 en Sierras Chicas, una en Córdoba capital, proveen alimentos a almacenes agroecológicos. Y bueno, en eso se define, digo, en cultivar comunidad justamente con esas redes se define en gran medida lo que podamos ir sembrando como bases para ir amplificando esto que se planteaba en la presentación. Digo, no quiere decir que ya está dado de antemano y cerrada la discusión. Bueno, y algunos apuntes, estos son relevamientos de distintos informes, estudios, digo, de España, Estados Unidos, de Francia, que he recuperado de líneas, directrices genéricas, digamos, para estas transiciones agroecológicas locales. Regular la escala de la producción y la distribución local regional, limitar la agroindustria, porque esa es una pata que nunca está. A lo sumo hay alguna política local que apoya la agroecología, pero ponerle límite a lo otro, eso es más complicado, pero es central. Es central. Universidades, escuelas y organismos técnicos científicos orientados plenamente a métodos agrícolas ecológicos, tienen que jugarse al 100% por eso, estos espacios. Abocados a la formación en otras habilidades que vamos a necesitar como nuevas poblaciones rurales para alcanzar mayor autonomía, cuotas mínimas de compra de alimentos para escuelas, hospitales, oficinas públicas, a estas unidades productivas agroecológicas locales, regionales, procesos de recampesinización, desurbanización, hay que desurbanizar, financiamiento, apoyo a unidades agroecológicas, a las comunidades agroecológicas. Y hoy me parece que, dado el contexto nacional y que estamos hablando, se juega mucho en lo que podamos hacer localmente, lo que podamos hacer desde las universidades. Rediseño completo de los sistemas de aguas residuales y criaderos de animales para recapturar nutrientes, eficiencia energética en la unidad agrícola, gestión de residuos alimentarios para su conversión en compost, biogás balanceados, organización del sistema de transporte en base a estrictas necesidades de intercambio de materias agroalimentarias. Bueno, muchos intereses, muchos sectores ahí para tocar. Cierro con un pedacito del libro que les quería compartir. En un rasgo antropológicamente llamativo, la comida, fuente de común unión histórica en las más diversas culturas, ha sido convertida no solo en base sistemática de insalubridad, sino en un bien del que se priva a millones de congéneres. No por hecho fortuito, sino por un modo específico, singular en términos históricos, que ha mercantilizado a todo nivel esa fuente esencial de vida biológica y cultural. Lejos de plantear este escenario como un hecho inevitable del devenir del humano, buscamos comprender las raíces profundas de este tiempo límite y poder captar así las implicancias políticas de este vínculo fallido entre humanidad, alimento y territorio. De algún modo, la obtención de alimentos ha sido un vector central en la configuración de los modos de cooperación humana. Lejos de cualquier determinismo, ha sido la necesidad de sostener la vida la que habilita la posibilidad de hacer común con el alimento, dentro de otras formas posibles para gestionar esos devenires a los que nos enfrentamos. No obstante, como decía,
La prueba histórico-antropológica nos evidencia que producir la vida en común ha sido una elección largamente extendida, temporal y geográficamente. Parafraseando una fórmula política de fuerte arraigo en estas tierras, se puede decir que en el tiempo largo de la especie y frente a los aspectos medulares que hacen a la reproducción de la vida, donde hubo una necesidad, nació la comunidad. Muchas gracias.